Este es lo que voy a desarrollar a continuación. Es el módulo séptimo del curso de determinación de la pena legal, determinación legal de la pena, y después cómo y con qué pautas el juez la individualiza en relación al sujeto que va a condenar. Y este módulo séptimo se va a referir a algunas de las características que hacen en la política criminal en relación con el tema. En primer lugar, voy a hacer una mención a la reincidencia. Todos sabemos que con respecto a la reincidencia, el Código Penal argentino tiene reglas que están fijadas en el libro primero, o sea, en la parte general del Código. Y establece qué pasa, primero, qué es la reincidencia y qué consecuencias acarrea que a un individuo lo declaren reincidente. Y también se refiere el Código Penal en aquella parte del libro primero a la multirreincidencia, o sea, qué ocurre y qué trascendencia tiene que el individuo sea declarado reincidente en varias ocasiones. No voy a hacer un examen, porque no corresponde a este curso, de aquellos preceptos de la parte general relativos a la reincidencia. Pero con respecto a la fijación de la pena, a la determinación legal de la pena y a la fijación de la pena individual, tengo que recordar que el artículo 41 del Código Penal trata, dentro de las circunstancias que menciona, como agravantes o atenuantes, sin decir exactamente cuáles son las circunstancias, si se tienen que considerar agravantes o atenuantes. Yo creo que la única circunstancia que se tiene que considerar como atenuante, de acuerdo al texto del 41, es la miseria, porque dice el Código que se tendrá en cuenta la miseria o la dificultad de ganar el sustento propio o de los suyos. En ese caso, la miseria nunca puede ser una circunstancia agravante, pero sí puede ser una circunstancia atenuante. Y en este artículo 41 se refiere a los antecedentes que registre el sujeto, y entre esos antecedentes está la reincidencia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en las distintas secciones del Código Penal en que se refiere concretamente a la reincidencia, le está diciendo al intérprete y sobre todo al juez cómo tiene que considerar la reincidencia y qué consecuencias le acarrea al individuo que lo declare reincidente. Pero aparte de esto, cuando tiene que fijar la pena, también tiene que tener en cuenta como circunstancia atenuante en el caso de que no haya antecedentes penales y circunstancias agravantes en el caso de que el individuo que va a ser condenado tenga esos antecedentes y sobre todo que haya sido declarado reincidente. Yo pienso que en esta parte del Código Penal esta mención de la reincidencia y mención a los antecedentes hace que el juez tenga necesidad de contemplar cómo ha sido el comportamiento del sujeto previo a la comisión del delito, y que le sirva ese análisis del comportamiento previo como para hacer una especie de futurología, pensando en cuál será el comportamiento del sujeto luego de esta condena a la que va a ser sujeto. Muchos autores argentinos, pienso en penalistas insignes argentinos, y también pienso en jurisprudencia argentina, creen que no debería contemplarse esta historia del sujeto, sino realmente concentrarse en el hecho. Porque si no fuese así, dicen
estos autores que la interpretación llevaría a pensar que el derecho penal argentino es un derecho penal de autor y no de hecho. Yo creo que no hay duda que el derecho penal argentino es un derecho penal de hecho. A partir del artículo 18 de la Constitución Nacional, esto está claro. No puede ser derecho penal de autor. No voy a hacer un repaso de todo lo que ha ocurrido con respecto a este tema, sobre todo a partir de la escuela de la defensa social, de la época de los positivistas italianos, de la nueva defensa social, a partir de lo que se comentó en su momento unas décadas después de la aparición y además del éxito que tenían las ideas de los positivistas. Pero me interesa plantear lo siguiente. El juez, cuando tiene que resolver, necesariamente tiene que resolver en base a las características del autor. Y las características del autor y la historia del autor le darán una pauta para fijar la sentencia, teniendo en cuenta si se puede considerar esa historia como favorable al comportamiento social o como rechazable desde el punto de vista de lo que hizo el sujeto antes y lo que puede hacer en el futuro. Y es muy difícil, creo yo, que la sociedad argentina, ya no digamos del mundo jurídico, sino que la sociedad argentina acepte que esa historia y ese futuro no se ha tenido en cuenta. Por eso me parece casi difícil que el legislador cambie esta pauta y la ley, a su vez, sea aceptada en este alcance por el mundo social. Paso a otro tema. Con respecto a la fijación, a la determinación legal de la pena, también hay un cambio con relación ya no solo a la edad de lo que dice el artículo 41, sino a la precisión respecto del régimen penal juvenil. En la ley 22.278 también se ha dividido el proceso en dos partes, sobre todo el juicio en dos partes, y por un lado se declara la responsabilidad penal y por otro lado, cumplidos los 18 años y habiendo transcurrido un año del régimen tutelar que fija la ley, el juez puede dictar sentencias si considera que así corresponde y reducir la pena como en la tentativa. Quiere decir que acá también, en el régimen penal juvenil, el legislador ha pensado que hay pautas, una pauta, en este caso la edad de los niños y jóvenes, en que es necesario determinar la pena legalmente y luego aplicarla individualmente al individuo que va a ser condenado. De paso, repaso un tema y recuerdo que la sanción del Código en el año 21 tenía artículos referidos a el régimen penal juvenil. Esos artículos desaparecieron del Código hace ya muchos años y el régimen penal juvenil se apartó de las disposiciones del Código Penal y se hizo un régimen propio. El último de los temas de este módulo se va a referir a la peligrosidad. Ya en otras ocasiones dije algo respecto de la peligrosidad y bueno, ahora me voy a detener un poquito más en ello. La idea de peligrosidad es una idea que
se origina en los tiempos en que se desarrolló en Italia y se expandió por el mundo occidental la concepción de la escuela positiva italiana. Los autores más importantes que la historia recuerda fueron Lombroso, con aquel análisis del hombre criminal, médico Lombroso, análisis del hombre criminal. Ferri, jurista pero sociólogo, llevó la idea a la necesidad de analizar de qué manera la sociedad se defendía de los individuos peligrosos. Y luego Garofalo, que fue un jurista, fue, entre otras cosas, fiscal de la época de Mussolini, y Garofalo elaboró una idea y le puso como, la concentró en la palabra temibilidad. Y decía que la temibilidad es la peligrosidad constante y activa y la cantidad de mal que es posible prever por parte del delincuente. Esta idea de temibilidad se transformó en peligrosidad para nuestro Código Penal, y la peligrosidad juega un papel en este tema de la determinación de la pena. Porque le da la posibilidad al juez de fijar la pena en una pauta menor o mayor, conforme a la idea de peligrosidad que se forme con relación al sujeto, a la vida anterior, como dije hace un rato, y también a la vida futura que se pueda imaginar alguien respecto del individuo que ha sido condenado. Si ese individuo va a incorporar las pautas del comportamiento social adecuado, o en definitiva que va a seguir siendo peligroso para la sociedad. Nuevamente, y así como lo dije hace un rato, la parte del mundo jurídico cree que la idea de peligrosidad tiene que desaparecer, porque nuevamente el derecho penal argentino tiene que ser derecho penal de acto, derecho penal de hecho, no derecho penal de autor. Y algunos han pensado que en la reforma penal que se avecina, siempre hay una reforma penal pendiente en la República Argentina, tiene que desaparecer la mención de la peligrosidad. Nuevamente, mi idea es que ojalá pudiese esto ocurrir, porque se haría más respetuoso el Código Penal de la consigna constitucional, pero que la sociedad acepte que la peligrosidad o una idea semejante desaparezca de la legislación y que los jueces no tengan en cuenta esta situación cuando van a aplicar la sentencia, es muy difícil que se acepte. Bueno, con esto entonces doy por terminado el módulo 7.